cara a la radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio. Volvemos este sábado al Radar en Blue Radio y en BlueRadio.com. Hace 40 años Colombia vivía uno de sus momentos más oscuros, al menos de la historia reciente, la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Si usted tiene más de 45 años, seguramente tiene un recuerdo borroso de lo que pasó en ese momento en el país. Empieza a tener usted conciencia de lo que sucedió, de uno de los momentos más difíciles para la democracia colombiana, que se precia de ser la más antigua de América Latina. Eso tiene sus bemoles, pero esa es otra discusión. Y el Palacio de Justicia ha sido un gran enigma, sobre todo por lo que pasó adentro del edificio en esas 28 largas horas en las que el M-19 se toma el edificio y luego viene la retoma por parte de las fuerzas militares. Y por eso es muy interesante un libro y un trabajo que ha hecho un antropólogo que se ha obsesionado con el tema. No lo culpo, porque quienes entramos al mundo de lo que significó el Palacio de Justicia y el proceso y el caso y las incógnitas, quedamos atrapados. David Marín García publicó este libro recientemente que se llama Perdida en el Fuego, y tiene una particularidad y tiene una virtud y una diferencia frente a lo que se ha hecho hasta ahora, y es que por primera vez se logra ubicar espacialmente lo que pasó en el Palacio de Justicia, a través de los expedientes, de las declaraciones, que son muchas, pero que no habían sido procesadas de forma secuencial. No había un orden cronológico y espacial, repito, de los hechos. Y David logra hacerlo a través de inteligencia artificial, a través de una modelación con, por supuesto, algoritmos, computadores, con diversos programas, software, que permite hacer un trabajo que es muy técnico y que es muy interesante. David, bienvenido a este especial que estamos haciendo en Blue sobre los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Gracias, Ricardo. Gracias. Voy a empezar con una pregunta que me va a entender quien ha leído el libro. No quiero hacer spoiler, pero quiero comenzar con una pregunta. David empieza contando en su libro que él era muy pequeñito, él tenía 6 años cuando se produce el Holocausto, y él vivía, o su mamá trabajaba, no lo recuerdo ya bien, en la Soledad, en una casona en el Parkway. Y en esa casona había un armario donde se escondía un secreto del Palacio de Justicia. Lo entendió con el paso del tiempo. Y de ahí, ese vínculo indisoluble que tiene por buscar la verdad, por saber qué pasó en el Palacio. Entonces yo quiero comenzar, David, y perdóneme porque ya voy a desarrollar la historia. ¿Qué había en ese armario? No sé. A ver, eso era como el back office de un noticiero. Quizás hacían relaciones públicas, ese tipo de cosas. Y le habían alquilado a mi mamá una oficina. Yo era muy pequeño, entonces esto era una casa divina de esas de la Soledad. Y yo podía dedicarme a recorrerla jugando. Ese cuarto particular no tenía mucho uso, porque ese armario permanecía lleno de esos cassettes de Betacam que no sé si le tocaron alguna vez. Entonces, claro, esos son básicamente fichas de Lego gigante y yo jugaba con ellas. Y un día llegaron, guardaron algo con mucho secreto en ese cuarto y yo nunca volví a saber, ni pude volver a entrar al cuarto, ni nunca supe directamente qué había ahí. Pero las conversaciones de mi mamá me dejaron saber que era algo sobre Palacio y que era algo que tenía que ser secreto, ¿no? Yo presumo hoy en día, ¿no?, como comillas experto del Palacio, que eran las grabaciones, las 5 horas larguitas que hay de las grabaciones de los militares. Porque entiendo que una vez se supo que existían, esas grabaciones, la mayoría de esas horas las grabó una persona que era un periodista, conocido, reconocido. Entonces yo creo que él no le entregó esas grabaciones a una sola persona, esas grabaciones debieron tenerlas varios grupos de periodistas, varios noticieros, periódicos, etc. Y una vez, creo yo, Ramón Jimeno es el primero que las publica al público, digamos en un libro o lo que sea, pues ya perdieron todo su valor, digamos, ya no eran chiva. Pero yo creo que no eran nada más, comillas, porque son muy importantes, que esas grabaciones. ¿Las de los radioaficionados? Las conversaciones, que el radioaficionado... Las que graba el radioaficionado y que son las grabaciones de las comunicaciones radiales de los militares. De los militares, correcto. Correcto. Yo creo que era eso, porque si hubiera sido algo más poderoso que eso, han pasado 40 años, ya en algún momento esas personas eran personas con suficiente trayectoria en el periodismo para
muy rápidamente haber hecho uso de ese material. David, vamos a los hechos y a la historia. ¿Cómo logra usted sintetizar y llevar a cabo esta muy interesante obra? De exactamente, la veo acá, 271 páginas. ¿Cómo llega a esto que, lo decíamos, es, en mi opinión, la compilación más completa y cronológicamente más detallada y ubicada especialmente de lo que pasó en el Palacio de Justicia? Bueno, al libro, lo que pasa es que el libro ya es muy, entre comillas, fácil de hacer porque yo he revivido esas 28 horas ya 1000 veces y las he revivido desde el punto de vista de determinada víctima, por ejemplo, ¿no? Al magistrado Gaona le preguntamos, hablo en plural porque éramos arquitectos, médicos, ¿no? Muchísimas veces durante semanas, ¿no? ¿De dónde vino esa bala? ¿De qué? ¿De cuál de los lados? ¿No? Entonces, cuando usted ha visto la escena yo me paraba donde tenía que estar el soldado y decía, ¿fue el soldado? ¿Fue el guerrillero? ¿Fue una bala que rebotó en una pared? Etcétera. Entonces, cuando usted ha vivido por reconstruir las escenas tantas veces, termina siendo relativamente fácil escoger las más poderosas. Pero preguntas. Cuando usted dice que hay un grupo tan especializado de personas dedicadas a esto, a hacer una y otra vez los recorridos, a ubicarse y decir, la bala vino de un arma del ejército o de un arma del M-19, ¿a quiénes se refiere y cuándo empezó ese trabajo? A ver, en el año 2016, yo quise hacer un podcast corto, vamos a decir 6-7 capítulos de media hora, de entrevistas con personas vinculadas al caso. ¿Esos Arcanos y Reyes? Eso era el germen de Arcanos y Reyes. Y en el proceso de, digamos, formarme yo dentro del caso, ya no como lector de los libros de siempre, Ramón Jiménez Olgavear, Ana Carrigan, etcétera, digamos, logré acceder al expediente del año 86. Y cuando usted ya tiene todo el expediente, empezar a leerlo le permite acceder a tal cantidad de información que ya el proyectico de unas pocas semanas y 7 capítulos de media hora con entrevistas quedó en el olvido. Y dije, no, aquí se puede hacer eso que yo me había soñado hace muchos años, que era reconstruirlo en tiempo real. ¿Qué pasa si lo reconstruimos en tiempo real? Entonces empieza un trabajo primero de organización de la información, luego digamos de sistematización de esa información, y muy rápidamente usted se da cuenta que si está leyendo un informe forense, ¿no? Y digamos, mi formación como antropólogo me permitía entender, por ejemplo, cosas en huesos, pero ya uno dice, necesito un médico que me diga qué pasa si a una persona una bala le impacta la tercera vértebra cervical, cómo esa persona se muere instantáneamente o no, qué le pasa, etcétera. Entonces, listo, metamos un médico. Entonces uno siempre tiene un amigo médico, lo convencí de que el proyecto era una nota, porque además todo el mundo le encanta resolver enigmas. Entonces, listo, médico. Luego accedimos a los planos del edificio. Inmediatamente, ¿qué necesita usted? Un arquitecto que coja esos planos y los convierta en una maqueta digital. Entonces ya podíamos coger esa maqueta digital y pararnos y ver qué tan posible era, porque las balas viajan en línea recta. Es una parábola, pero es una línea recta. No giran en las esquinas. Este arquitecto le permitía a uno coger y decir, listo, páreme en esta columna de concreto, que obviamente un soldado se protege detrás de esa columna de concreto, y disparemos una línea recta, una bala. ¿Entraban o no entraban al baño? No, no entraban. Ok, si Gaona salió del baño y los guerrilleros estaban acá y los soldados estaban acá, ¿cuántos soldados cabían en los puntos que eran viables de ser defensa? ¿Cuántos guerrilleros? ¿De dónde pudo venir la bala? ¿Cuál es la trayectoria que él tiene en su cráneo, etcétera? En el caso particular de Gaona, la trayectoria es tan tenue, digamos, el ángulo es tan tenue que nunca pudimos llegar a decir definitivamente la bala fue un soldado que estaba en el piso 3, definitivamente fue el guerrillero de la puerta del baño, no lo logramos. Pero sí lo pudieron lograr, por ejemplo, en el caso, y aquí entramos en materia, o lo entiendo así, en el caso del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. La conclusión que usted logra revelar y publica en el libro es que al magistrado Reyes Echandía lo matan las balas de la policía. Es una bala de la policía porque eran quienes usaban esas subametralladoras, los soldados usaban fusil G3. Pero hay que entender también que, digamos, los oficiales de rango medio también tenían MP5, que es un arma muy parecida, también una subametralladora, etcétera. O sea, ahí caben todavía tonos de gris, pero en ese momento, en ese umbral de la escalera sur del cuarto piso,
no cabe tanta gente, aquí de nuevo el edificio es el que tiene la última palabra. Entonces ahí teníamos fuerzas del COPES desde las 2 de la tarde o 4, digamos, ya en el interior del edificio, y soldados de diferentes unidades, pero como no caben 30 soldados disparando, ¿no?, detrás de una pared, entonces es la policía o un oficial, vamos a decir un capitán, un oficial de estos de rango medio, que en lugar de cargar un fusil, cargan una subametralladora. ¿Pero oficial de la policía o del ejército? Ahí digo del ejército, porque la policía sí, digamos, el grupo COPES tenía suboficiales y oficiales, porque esto era un grupo especial. Además, el COPES no era ya una unidad establecida. El COPES se llama COPES porque en ese momento porque era curso de operaciones especiales, para convertirse en lo que, digamos, ahora... GOES. GOES, correcto. Pero ese era el curso. Ellos apenas estaban formándose para eso, no tenían ese fogueo y etcétera. Pero sí, la trayectoria balística, los testimonios de quienes escucharon ese último momento, el lugar en el que aparece el cadáver, etcétera, nos permitió decir con mucha certeza, la bala vino de acá y en ese lugar solo había fuerzas del Estado, para que no le pongamos, digamos, policía o ejército, ¿sí? Que es una realidad absoluta, digamos, fue el gran hallazgo. Claro. De la investigación, ¿no? No es porque de la muerte de Reyes, digamos, la muerte de Reyes se saldó judicialmente en el año 88 con una sentencia por uso excesivo de la fuerza, y básicamente lo que la justicia colombiana dijo es, aquí hubo un fuego cruzado, ¿no? Disparaba una fuerza, disparaba la otra, y en el entretanto, en el medio de esas balas, cayó el presidente de la corte, y resulta que el edificio no permitía que donde estaban los rehenes llegaran las balas del ejército. Imagínese usted. No llegaban. Mire, dice el libro: los resultados de balística identifican un proyectil blindado en cobre, ojival, de calibre 9 milímetros con 4 estrías de rotación derecha. Y textualmente dice el informe, posiblemente disparado por una subametralladora, en el caso de Alfonso Reyes Echandía. Correcto. Ese es el indicio que lleva a que la conclusión, y estoy de acuerdo, creo que la revelación de este libro es que al presidente de la Corte Suprema lo termina matando una bala de un arma oficial. Correcto. Y sin hacer spoilers, logramos llegar, digamos... Porque usted, y esto pues sabrán mejor los abogados, pero ahí podría uno hablar, digamos, de dolo, ¿no? No se trata de una actividad en la que las fuerzas estatales están activamente combatiendo. Es un momento muy particular de la... Salen del escondite, no voy a hacer spoiler, de verdad. Voy a tratar de hacer el menos spoiler posible. Pero antes de que esa bala mate a Alfonso Reyes Echandía, usted relata que salen del escondite, sacan a Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, Alfonso Yaquín, que era uno de los comandantes de la operación Antonio Nariño, como la llama el M-19, guerrillero del M-19, y Noralba, que es enfermera, ¿correcto? Correcto. Reyes Echandía estaba herido y ellos salen del escondite a pedirle a las fuerzas del orden, a la policía, que no dispare, que el presidente de la Corte está herido. Eso es lo que cuenta el libro. Básicamente. Invito a la gente a que lo lea, pues, porque la escena está muy bien contada. No lo sé. En mucho detalle, pero sí, es básicamente eso. Entonces, eso derrumba la historia esta del daño colateral de un fuego cruzado, ¿no? Porque hay una detención, un alto al fuego necesariamente para que luego suceda lo que conlleva la muerte del presidente Reyes. Claro. Pues ese es uno de los elementos. Me voy a volver a uno y de verdad, yo quiero que la gente lea el libro porque es muy interesante. Pero hay algo hay dos cosas que cambian el rumbo de la operación Antonio Nariño, como la llamó el M-19. Dos cosas que al final terminan llevando al fracaso esa operación, de lo que yo entiendo acá. Uno, que hay un cambio de ruta de uno de los convoys del M-19. Se pierde del convoy principal, llegan tarde ese convoy auxiliar y no pueden entrar estos guerrilleros que eran fundamentales para asegurar la puerta principal, poner explosivos y demás. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que a última hora cambian las funciones de una guerrillera en particular. Si esa guerrillera estaba asignada a las comunicaciones, ¿por qué terminan dándole la responsabilidad, creo que era alias Patricia o era Patricia, de utilizar, de proteger una de las escaleras con una subametralladora? Sí, pues digamos, a ver, me voy a ir hacia adelante y trataré de explicarlo hacia atrás. Sí, señor. Para mí, el misterio que me falta resolver es por qué fallaron las comunicaciones de los guerrilleros dentro del edificio. Porque los radios se dañan muy adelante en la toma. Entonces es sorprendente uno
digamos, escuchar o saber de los testigos ya muy adelantada la toma, que los radios servían y que ellos podían escuchar a los taxistas, por ejemplo. O sea, recibían, pero cuando Pero no se emitían, emitía. nadie les copiaba. Por ejemplo, ¿Sí? usted cita que Carlos Horacio Urán intentaba comunicarse, El magistrado Gaona. Manuel Gaona Cruz, intentaba comunicarse por el radio, pero nadie lo escuchaba. Exacto, ellos escuchaban los taxis y aprovecharon y dijeron, oye, señores taxistas, somos 60 rehenes, llamen a la Cruz Roja, pero nunca recibían un recibido, les estamos escuchando. Entonces, tuvo que haber un problema serio de comunicaciones o una actividad de obstrucción de las señales, que eso las agencias de inteligencia lo podían hacer ya en ese entonces. Entonces, bueno, ese es el gran misterio. ¿Qué pasa? Como esto es un grupo clandestino, la fuerza opositora del Estado, ellos, digamos, compartimentan también sus comunicaciones. Entonces se inventan claves, ¿no? La frecuencia que van a usar se esconde tanto que solamente unos pocos elementos de la operación lo conocen, ¿no? Si vamos a decir palacio, no vamos a usar la palabra palacio, sino helado, ¿no? Y esas claves se mandan y se editan entre un grupo muy selecto de personas que son los que tienen, digamos, la información completa. Ese trabajo lo venía haciendo una guerrillera y a último minuto deciden hacer un cambio, que es darle las comunicaciones a una guerrillera que no había estado encargada de las comunicaciones de esa operación. Luego ella ya tenía, digamos, el libreto escrito simplemente. Una tablita donde decía para decir palacio diga helado, pero ella no había hecho todo el trabajo con la contraparte de si nos falla la frecuencia nos cambiamos acá, etcétera, y le debieron dar simplemente una lista de frecuencias, usted pruebe por 147, 700, 430, 200 o lo que sea, ¿no? Y obviamente, seguramente la operación se cae muy tempranamente, entonces entre el estrés y lo que sea, esta guerrillera básicamente debió no ser capaz de llevar adelante. David, el incendio. Yo entrevisté yo creo que hace por lo menos 15 años, al ex magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda. Y veo que coincide con su teoría en el libro, pero quiero, de nuevo, léanlo, no es para hacer spoiler. Pero quiero preguntarle si coincide, porque usted lo relata, pero quiero saber si coincide con lo que decía el magistrado Pájaro, que era que integrantes del ejército, utilizando lanzallamas que apuntaban al cuarto piso, habían causado el incendio. El testigo que aparece en el libro, o el testimonio que utilizo en el libro, uno de los más importantes, es el del magistrado Pájaro. Pero ahí hay una cosa, digamos, lo del incendio se resuelve todavía más fácil. Y es que no necesita usted sino ver los videos de la televisión. Desde que la atmósfera terrestre captura oxígeno, el fuego se comporta de la misma exacta manera, de abajo hacia arriba. Si usted le prende fuego a la biblioteca del edificio, que estaba en el primer piso, el siguiente piso en quemarse es el segundo. Y por lo tanto el siguiente es el tercero y el último es el cuarto. El incendio del Palacio de Justicia comienza en el cuarto piso. Intentan quemar la biblioteca, pero la arquitectura del edificio, que los lectores la van a ver por fin en el libro, impedía que ese fuego afectara a los pisos superiores. Entonces se intenta incendiar la biblioteca para generar esta cosa de la tenaza y el martillo, ¿no? Forzar a la fuerza a abandonar su refugio para, digamos, aniquilarla. Ese incendio no prospera o no les da los resultados y entonces terminan quemando directamente el cuarto piso. Y ese fuego luego desciende, que eso sí es natural. Empiezan a caer material incendiado, etcétera, y termina quemándose no la totalidad del edificio, pero gran parte del edificio, porque hay varios incendios en diferentes momentos, en el libro se explica bien. Pero sí, ahí no hay que pensar en nada más. Las imágenes de televisión muestran perfectamente cómo el incendio comienza en la parte alta, comienza por el interior del edificio. Es totalmente opuesto a la historia que nos contó el perito de fuego, que era un hijo del expresidente Ospina Pérez, que era básicamente casi miembro pues de las fuerzas militares. Pusieron una persona con todas las, ¿cómo se dirá? Que debió hacer todas pues las salvedades a resolver el enigma del incendio y pues el incendio nunca sucedió como se dijo, que era que los guerrilleros habían tirado unos expedientes encendidos hacia la biblioteca y etcétera. Es solo ver las imágenes de televisión. Sí, David, y ahí va la pregunta siguiente, porque se ha dicho a lo largo de estos años que el incendio del Palacio de Justicia había sido provocado, y esta es la teoría que siempre ha estado ahí, varios la han desmentido, pero digamos, es parte de lo que se comentó en su momento y se ha seguido comentando, y es que el cartel de Medellín habría financiado la toma.
Y al cartel de Medellín le interesaba quemar los expedientes porque la Corte Suprema estaba discutiendo un tema muy espinoso que era el de la extradición. En el libro usted concluye que los archivos no se incendiaron. Sí, el archivero del Palacio se murió solicitándole a la justicia, al Consejo Superior de la Judicatura, quien tuviera autoridad sobre los expedientes, no de la extradición, sobre el archivo de la Corte Suprema de Justicia, que por favor lo sacaran del sótano, ojo a eso, del edificio, donde como el edificio quedó abandonado, el agua estaba destruyendo el archivo. El archivo nunca se quemó y lo dejaron podrirse básicamente por abandono. Y ese señor, que era quien tenía a cargo esos expedientes y toda la historia pues de la Corte, se cansó de pedirle a la justicia. En el expediente están todas sus comunicaciones de mire, por favor, incluso la alcaldía de Bogotá lo acompaña en una visita y abren los sellos y no sé qué, y el tipo dice, sí, acá está, mire, ahí están perfectos, porque además es él, cuando intentan quemar el archivo, hay momentos de un incendio en el sótano, es él con un extintor quien termina evitando que las llamas accedan y ya luego ahí no hubo incendio. David, pero en ese mismo sentido quiero preguntarle sobre una teoría que yo creo que ya está muy aceptada hoy, y es que en Colombia durante esas 28 horas hubo un golpe de estado de facto, que quien mandó fueron los militares. ¿Eso se logra comprobar en el estudio que usted hace en el libro? No porque, la fuente principal de información testimonial que yo tengo es básicamente el expediente. ¿Qué pasa? En el año, creo que todavía en el 85, Betancourt dice, mire, hay que crear un tribunal especial, básicamente una comisión de la verdad, ¿cierto? Que aglutine toda la información que la justicia de oficio ha recogido, llámese justicia ordinaria o militar, y la evalúe esta comisión especial, ¿sí? Ese expediente fue al que yo logré acceder, entonces eso tiene de todo. Las declaraciones de los ministros están están como al unísono, ¿no? Están como muy bien coordinadas. ¿A excepción de Enrique Parejo? A excepción de Enrique Parejo, ¿cierto? Entonces, saber qué pasó en el Consejo de Ministros, saber qué pasó en Casa de Nariño es imposible, porque si yo libreteo los testimonios, ahí quedo, ¿cierto? Pero si usted lo mira simplemente como desde el sentido lógico constitucional, ¿cierto? De todas maneras, el tipo que gritaba dentro del edificio, cesen el fuego, por favor detengan el fuego, era el presidente de uno de los 3 poderes del Estado. Se puede entender que jerárquicamente la línea de mando de las fuerzas militares, por supuesto, no pasa por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero es que quien está gritando de todas maneras es el presidente de uno de los 3 poderes, ¿sí? ¿Por qué no se cesó el fuego? Si el que lo pedía era un funcionario de la altura del presidente del Ejecutivo, de pronto no con la línea de mando, pero sí con la altura constitucional. Entonces, usted pensar que nosotros vivimos en un país que no se ha enfrentado a la realidad de que una fuerza oficial del Estado cogió a otra y la aniquiló. ¿Cómo vamos a construir un país sin aceptar eso? Primero coger y decir, esto pasó por esto, y esto no puede volver a pasar, pero sobre la realidad concreta de que se agarró una parte del Estado contra otra. Y esa es una conclusión que lamentablemente es lo que surge de analizar los expedientes, de mirar la historia. No se reconoce como la verdad oficial, todavía falta mucho por conocer y sobre todo por reconocer, por admitir de esa época oscura en la historia de Colombia. Está en este libro, Perdida en el fuego, de David Marín García, que ha estado con nosotros en estos 40 años de conmemoración de uno de los hechos más duros en la historia reciente de Colombia, como es el Holocausto del Palacio de Justicia. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. El Radar en Blue Radio. Si es humor... Óyeme, ¿sabes también